En el desfile del Día de la Hispanidad nos hemos encontrado con... Y lleva el uniforme de gala del Ejército de la Rey. Sabemos que... Televisión española, ¿eh? Bueno, pues lo están escuchando perfectamente como nosotros, ese que te bote chapote que le dedican al presidente del gobierno, parte del público de la... Ya ni disimular se puede. Si es que es imposible. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa por demás. Y vamos a hablar de las novedades que hay de la guerra de Israel y Palestina, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En feminismo tenemos que ha sido condenada una vecina empoderada de Marbella por acoso a su examante. Le puso un GPS en el coche y difundió que le pegó un virus del tema. La mujer habría llegado a manifestar que estaba dispuesta a compartirlo con su esposa, es un poco generosa, pero no con otras mujeres, según un testigo. Pero solo acosa a los hombres, claramente. En política tenemos que Sánchez comienza ya los recortes sanitarios, récord de destrucción de empleo en hospitales con 49.000 puestos menos. Se acumulan 2 meses consecutivos de destrucción de empleo y CSIC recordará la situación de la temporalidad en sus reuniones con el gobierno. Básicamente estos tipos del PSOE te han prometido el oro y el moro de un montón de gasto público en sanidad y en un montón de sitios más y que tienes que pagar un montón de impuestos porque todo va para sanidad y educación y tal, pero luego pues la realidad se impone. Al final, si no hay dinero no se puede hacer nada, y cuanto más se machaca el sector privado, menos sector privado hay, por lo tanto menos recaudación y por lo tanto también menos sector público. Es algo que ignoran constantemente, pero que, bueno, al final lo que importa es convencer al votante y luego poner excusas de, bueno, es que esto es culpa de la guerra de Ucrania y ahora de la guerra de Israel y Palestina. Culpa de ellos nunca. El Tribunal Supremo dicta que Hacienda no puede entrar en dispositivos electrónicos de un ciudadano si vulnera su intimidad. Varapalo del Supremo a la inspección por entrar en el ordenador personal de un contribuyente tras su negativa en una sentencia que sienta jurisprudencia sobre dispositivos electrónicos. Y es que hay que recaudar, pero bueno, con lo que hay no da para tanto y entonces ya se tienen que inmiscuir en tu vida privada hasta el máximo nivel. Pues afortunadamente el Supremo ha dicho un poquito que no, pero... no te fíes, esto lo van a cambiar pronto. En cuanto a las pensiones, que los progres están empeñados en revalorizarlas constantemente porque pobrecitos ancianos, qué mal lo están pasando y cada vez peor, pues resulta que si analizamos la capacidad adquisitiva y su crecimiento, desde 2008 a 2022 por franja de edad tenemos que de los 16 a los 29 años se ha empobrecido la población más de un 11%, de 30 a 44 años un 7,5%, de 45 años a 64, 10% menos. Sin embargo, los mayores de 65 años han aumentado su capacidad adquisitiva un 6,5%. Son las únicas personas que han mejorado económicamente, los jubilados, los que ya tienen en su propiedad pisos y demás. Bueno, pues sí, claramente tenemos que seguir bajando los sueldos y subir las pensiones porque es lo más necesario. Va a ser totalmente sostenible todo esto, di que sí. En delincuencia tenemos que detenidos 2 británicos por violinar a un hombre en un hotel de Mallorca. Los presuntos agresores le invitaron a hacer un trío y la víctima accedió a ir con ellos a una habitación, pero dejó claro que solo quería tener compañía. Pero solamente son las mujeres las que tienen que tener miedo y demás. Detenido un hostelero por explotar en condiciones de esclavitud, entre comillas, a un joven en situación irregular. Luego te lees la noticia y lo que pone es que no es que él le obligara y le forzara como a un esclavo, sino que él pues accedía porque era lo que mejor tenía a mano. Resulta que le pagaban 300 euros al mes por hacer pues 50 horas a la semana, lo que pasa que también le entraba alojamiento gratuito y comida gratuita. Estamos hablando de un irregular y por lo tanto no tiene papeles, por lo tanto no puede ser contratado de manera legal. Esto es lo único que tenía. Entonces ahora que le han impedido trabajar aquí, ¿mejorará su calidad de vida o la empeorará? Evidentemente estaba en unas condiciones horribles, pero ahora está en mejores o peores condiciones. Un grupo organizado de jóvenes de origen del sur asalta la comisaría de Sal de los Mossos para rescatar a un detenido por falsificación. El detenido les había dado su ubicación antes de entrar en comisaría y fueron a rescatarlo. 20 pavos se colaron en una comisaría a palos y... bueno, intentaron sacar al tipo que lo habían metido ahí para identificarle y al final acabaron varios detenidos, identificados y tal. No les salió bien.
Pero madre mía, esto es de película. Una pareja es hallada fallecida en un domicilio de Benalmádena con impactos de bala. Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un nuevo caso de Biodegen. Encuentran a 2 personas fallecidas a tiros y lo primero que piensa todo el mundo es Biogen. Seguramente él se la cargó y luego se quitó la vida. Es lo que hay. La izquierda está constantemente luchando contra los prejuicios y todo eso, pero los prejuicios contra los hombres hay que tenerlos claramente, y muchos, que eso es la perspectiva de género, poner prejuicios masivamente a los hombres. 7 chicas investigadas por someter a novatadas vejatorias a alumnas de una residencia universitaria de Madrid. Las novatadas son voluntarias, o sea, si te quieres integrar con ese grupito las haces, y si no, pues no las haces. Entonces, bueno, las obligaron a lamer pescado congelado, cual no es malo, o sea, si está congelado ni siquiera notas el sabor porque es hielo. Comer tabasco, típica prueba, o sea, y galletas de perro, que son comestibles realmente, lo que pasa es que tienen sabor para perros, pero no te va a pasar nada malo. Entonces, son novatadas súper cliché, típicas y simples. ¿Quién no ha comido tabasco para, yo qué sé, en pruebas y tal, por favor? Mordiscos, quemaduras y golpes. Un hombre violiniza a una mujer en Valencia tras irrumpir en su casa por el balcón. El agresor, que cuenta con antecedentes, ya ha sido detenido y ha ingresado en prisión provisional, y es así como del sur, ¿vale? Pero vaya tela, ¿eh? O sea, en su propia casa y de golpe se le cuela. Dios, qué horror. Polémica por un profesor que obligaba a tachar el lenguaje inclusivo de los libros en un instituto de Valladolid. El docente habría pedido a los estudiantes que eliminasen los términos en femenino de la explicación de las instituciones nacionales en materia de geografía. Básicamente, en este texto que pone, el Congreso lo integran entre 360 y 400 diputados y diputadas. Entonces ha dicho, oye, borrad esto de diputadas porque diputados ya es suficiente, y ponerlo por duplicado es redundante y va en contra de la economía del lenguaje. Básicamente el profesor estaba enseñando, pues, gramática. No está mal, tú. Haz tu magia, va. Es muy amiga mía. Se filtran los WhatsApps de Hermoso al director de marketing de la RFF en Ibiza. El diario Marca ha publicado los mensajes que ambos mantuvieron durante la celebración del Mundial, unas conversaciones en las que, según la futbolista, habría sido coaccionada por el caso Rubiales, y resulta que no. Las conversaciones son de lo más normal, de jijijaja, y no hay absolutamente nada, no hay ninguna cosa coactiva. Esto pues cada vez juega más en contra de Jenny Hermoso, que tiene toda la pinta y que todo es falso. Ella se ha indignado mucho, por supuesto, y ha dicho, pues, Jenny Hermoso dice al juez que no podrá declarar si no la protege frente a las filtraciones. Su defensa reclama soluciones para garantizar la custodia de la causa porque no se siente segura y está afectando a su salud. A ver, lo comprendo totalmente, estas cosas son privadas. Sin embargo, si tú quieres mediatizarlo todo tal y como lo has hecho, y quieres politizarlo incluso, y hacer que esto sea una lección y hashtag se acabó, no entiendo por qué te molesta tanto que se filtre la verdad, ¿no? O sea, que se enseña al mundo todo lo que has sufrido. Yo, por ejemplo, con el juicio aquel de los tipos que me agredieron en una discoteca, estoy deseando poneros el vídeo y enseñaros todo lo que pasó. Lo que pasa es que no se puede, pero me encantaría. Entonces, ¿por qué a Jenny Hermoso le molesta tanto que se vea lo que realmente pasó? Bueno, puedo sospechar por qué. El nivel de castellano entre los alumnos catalanes sigue cayendo. La competencia en español de los alumnos de la ESO retrocede 3,6 puntos de 2022 a 2023. Claro, si no se hace ni el 25% de las clases en castellano, pues pasa lo que pasa. España comienza la evacuación de los primeros españoles de Israel. El primero de los 2 aviones destinados a este trabajo traerá 270 ciudadanos, todos nacionales. Me parece muy bien. Lo que pasa que, ¿en serio no hay un solo español en toda la franja de Gaza? ¿De verdad? Bueno, no sé. Chorri Noticias. Vox tapa con una bandera de España la tilde de Valencia en la sala de prensa del ayuntamiento. El portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, argumenta que se debe cumplir ya con el acuerdo que salió adelante en el último pleno municipal. Sí, hay que hacerlo ya. Es una cosa que se necesita muchísimo. O sea, ahora si desaparece el acento de Valencia, los valencianos vivirán mucho mejor, claramente. En internacional tenemos que 5 africanos quitan la vida a un niño blanco de 14 años mientras protegía a su madre durante un robo en una granja. Él intentó salvarme, le dije que corriera, le dije que él y su hermano eran más importantes que mi vida. Estas son las palabras de una madre desconsolada, Lea Lowe, tras el fallecimiento de Jaden en plena ola de racismo antiblanco en Sudáfrica. Jada Pinkett revela que ella y Will Smith están separados desde 2016. Pues resulta que cuando Will Smith le dio la bofetada a Chris Rock, aquella por hacer un chiste sobre la calva de Jada Pinkett Smith, ni siquiera estaban juntos. O sea, hizo el ridículo mundial
pues sí, bueno. Detenido una mujer por falsificar 240 recetas médicas con las que se consiguió más de 10.200 pastillas de fentanilo. Y en la noticia del día vamos a hablar de Siria, vamos a hablar del conflicto que ha habido con Hamas y vamos a empezar con, bueno, cosas aledañas. Estupor en Alemania con las respuestas en televisión de musulmanes sobre los atentados. Me alegro, comentan la policía de Hamburgo, revisará un reportaje emitido en televisión en el que se celebran las matanzas en Israel. En serio, de verdad, ya ni disimular, es muy heavy todo esto. Ayer comentamos que la franja de Gaza estaba cercada, estaba totalmente impenetrable, porque por la frontera de Siria está el muro aquel que se construyó, el muro de la vergüenza, que dicen algunos, por ciertos atentados que hubo hace muchos años, y entonces por ahí difícil la cosa. Por mar también prácticamente imposible, porque estaría la flota de Israel. Y en la frontera con Egipto también estaba eso controlado y además por ahí hay desierto, así que la cosa está complicadeta. Sin embargo, ahora Egipto acepta abrir un corredor humanitario con Gaza, pero jamás se niega al considerar que eso sería evacuar la franja. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado en las últimas horas que cualquier miembro de Hamas es hombre fallecido. A ver, Hamas tiene por costumbre escudarse detrás de niños, de gente indefensa y demás. Es muy habitual que pongan las células pues, en colegios, que bombardeen desde y que lancen los propios misiles desde colegios, porque si respondes, si atacas a la zona donde se están enviando los misiles, pues entonces todos los medios internacionales dicen, no, y Dios mío, Israel tira bombas a un colegio. Claro, donde estaba Hamas. Entonces, Hamas no le interesa demasiado que la gente se vaya de la franja, porque los necesitan como escudos humanos. Y Hamas no es solamente un grupo del terror. Muchas personas dicen, no, es que Hamas no representa a los palestinos. Bueno, estas son las últimas elecciones que se hicieron en Palestina. Y resulta que Hamas sacó el 44,45% de los votos. 440.000 personas los votaron, ganaron por mayoría absoluta. Y luego a raíz de esto pues se separó Palestina en dos, en la Franja de Gaza y Cisjordania, porque, bueno, terror tal, no todo el mundo quería aceptar esto, entonces hubo mucho problema. Pero básicamente fueron los más votados. Esto es lo que al final tal. Lo que pasa es que los grupos estatales contrarios pues dijeron, oh Dios mío, y entonces se quedaron una parte, mientras Hamas se quedó con la Franja de Gaza, que seguramente ahí tendría más representación incluso. Entonces es el propio gobierno de esa zona, es un estado. Hamas son los gobernantes de esa zona y necesita a todos sus ciudadanos para protegerse detrás de ellos, para escudarse, para que puedan hacer titulares de ¡ay, Dios mío, Israel, cuánta gente inocente está quitándole la vida! Gente inocente a la que no dejo irse porque me interesa que estén aquí rodeándome para que salgan ellos en las noticias y no yo. Es muy heavy todo esto. Y además, Israel dice que no habrá electricidad, agua ni combustible para Gaza hasta que se libere a los rehenes. Hamas dijo que por cada bombardeo quitaría la vida a un rehén. Israel dijo que no iba a negociar con terror tal, y ahora Israel dice que, bueno, o sea, o los soltáis o, bueno, que se acabe todo ahí, ¿eh? No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna tubería de agua y no entrará ningún camión de combustible, ha dicho el ministro de Energía israelí, mientras el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken visita Tel Aviv. Y es que resulta que de momento tienen electricidad, tienen cierta cantidad de combustible, pero eso se va a acabar próximamente. En nada se acaba porque, bueno, 2 millones de personas evidentemente no tienen tanto y no pueden tener suministros porque están completamente bloqueados. Ahora podrán salir un poco por Egipto, pero bueno, desierto, entonces tampoco mucho por ahí. Aunque Egipto tampoco aceptará demasiado porque no quieren 2 millones de refugiados ni quieren que se les cuele terror tal. Entonces ya veremos qué pasa, y ya veremos qué pasa con los 2 millones de personas que estarán pues totalmente aisladas, a oscuras, sin comida, sin agua, sin nada. Lo más probable que todo esto esté un poquito también no planeado, sino esperado por Israel. Se dice mucho que no tiene sentido que los servicios de inteligencia de Israel, que son muy buenos, no supieran absolutamente nada de todo esto, cuando además Egipto dice que les avisaron y todo. Seguramente es la excusa que encuentran para que internacionalmente puedan hacer todo esto, porque Hamas es un grupo del terror que es muy problemático para Israel, constantemente los están bombardeando, entonces se han cansado un poquito y entonces han permitido este ataque, más o menos, y con esto tienen la excusa perfecta para cercarlos totalmente y luego entrar y arrasar con todo, para quitar a todos los de Hamas de allí, pacificar un poco la zona, hacer ciertas elecciones y que cambie el régimen. Evidentemente,
no van a hacer un proceso expansionista, porque entonces internacionalmente se los come. Esto es algo que está pasando continuamente con Israel, les atacan, se defiende, conquista, internacionalmente dice, oh Dios mío, qué expansionistas son los de Israel. Bueno, vale, devolvemos el territorio, pero a cambio, que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar, y pasa otra vez. Pero bueno, yo supongo que lo que pasará será, pues eso, que entrarán con todo, quitarán muchas cabezas de Hamás, estarán un tiempo con negociadores internacionales y tal, a lo mejor están un par de años ahí, se retirarán, entonces del odio que hay a Israel en esa zona, se volverán a hacer fuertes porque recordarán las barbaridades que ha hecho Israel con ellos, porque las ha hecho, o sea, los bombardeos estos, aunque sea en respuesta tal, cuando los vives, pues lo ves como el error, hay muchas personas que están perdiendo muchísimas familias y no están por la labor de pensar, sí, claro, es que jamás les hizo antes, no, habrá mucho odio, entonces se volverá a reforzar y bueno, un ciclo horrible que va a durar más. Esto no es el fin, pero sí que, bueno, va a ser un duro golpe a los de Hamás. Sin embargo, no creo que la cosa acabe aquí. Pero bueno, ya veremos, no lo sé. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Si os interesa todo esto, suscribíos, que estaremos aquí comentando más cosas. Un saludo y nos vemos.